Por cada 30 minutos que nosotros retrasemos la atención, más o menos se va a incrementar la mortalidad de entre 7.5 y 10%. Ok. Entonces, por eso es importante atendernos rápido. Ujú. De hecho, lo ideal es que una vez que el paciente llega a un hospital, se atienda en menos de 120 minutos y pase a cateterismo. El dolor que va y viene de manera intermitente y sobre todo que se desencadena con la actividad física, también tiene que ir a revisar sus urgencias. Ok. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Espacio Saludable. El día de hoy vamos a hablar de un órgano sumamente importante para el cuerpo, un órgano vital, un órgano que sin duda alguna es de que tenemos que tener mucha atención todos los días de nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro corazón y específicamente esos dolores que a veces nos dan en el pecho, que a veces podemos pensar que es estrés, que es cansancio, que puede ser gastritis, que pueden ser un millón de cosas y realmente no pensamos que puede ser un problema cardíaco. Para hablar de este tema el día de hoy me acompaña el doctor Tomás Hernández, médico cardiólogo intervencionista, parte del equipo de Cristis Muguerza. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, Doc. Es un placer enorme que hayas aceptado acompañarnos el día de hoy. Y pues esto, me gustaría mucho que tocáramos el tema sobre cómo cuidar nuestro corazón, sobre que a veces tenemos dolores de pecho y muchas veces lo confundimos con otras cosas. Ya estamos muy acostumbrados, lamentablemente, la información y desinformación a la que estamos al alcance el día de hoy nos ha hecho pensar que pueden ser muchas cosas y nos diagnosticamos solos y ya no vamos con el cardiólogo. Pero platícame, ¿los dolores del pecho son normales? No, ningún dolor es normal. Ok. Ningún solo dolor es normal. Hay que buscar la causa específicamente. Siempre es preocupante cuando uno siente dolor en el pecho, pero también hay que definir los tipos de dolores que se pueden llegar a presentar, porque desafortunadamente el pecho o el tórax es una caja donde hay muchos órganos. Y no nada más el dolor el corazón puede doler. Entonces puede haber dolores desde musculares, en la zona de los huesos, en el esófago, y también de las cosas que más nos preocupan es el corazón. Entonces, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que ante cualquier dolor torácico, lo que sí es muy importante es que tenga atención médica para descartar o corroborar que sea algún problema cardíaco. Ok, justo esto que te mencionaba ahorita. Hay veces que pensamos que un dolor de pecho puede ser de que es que estoy muy estresada o es que tengo mucha ansiedad. ¿Es algo que tenga que ver necesariamente el dolor del pecho con algo relacionado con el corazón? ¿O hay alguna manera en la que yo pueda diferenciar que es algo de mi corazón o es otra cosa? Generalmente, el dolor típico del corazón se va a presentar como una sensación de dolor, se refiere como retroesternal, o sea, en la parte central del pecho, como si tuvieras algo encima. Hay quien lo refiere como si tuviera un yunque o una pata de elefante encima. Generalmente se puede irradiar hacia el brazo izquierdo, cuello y mandíbula, y en algunas ocasiones a la boca del estómago, como sensación hasta de vacío se puede llegar a presentar. Pero se acompaña también de algunos otros síntomas. El paciente empieza a sudar de manera importante, empieza con náuseas, pueden llegar al vómito y sensación de ir al baño. Son los acompañantes importantes. O hay otra etapa, otro tipo de síntomas que se llama equivalentes de angina, que el simple hecho de la falta de aire y los demás síntomas se cuenta como un tipo de angina también. No necesariamente tiene que ser el puro dolor. Eso estamos hablando en la parte típica, que la mayor parte de la población no tiene. El problema es que hay de colores y sabores en esta vida. Entonces, también hay pacientes, poblaciones muy específicas que no van a tener el mismo tipo de dolor. Y nos referimos a los diabéticos, a los adultos mayores, a las mujeres, que ahorita se le está dando mucha importancia al aspecto del cuidado de la salud cardiovascular de la mujer.
Ok. porque se ha detectado que se está infradiagnosticando, que estamos llegando tarde con la población femenina. ¿Sí? Ujú. Cierta parte tenemos como un tipo de sesgo, porque en nuestros conceptos tenemos que la mujer, hasta después de la menopausia, Ujú. está hasta cierto punto protegida por las hormonas. Ok. ¿Sí? Ok. Pero saliendo de esa etapa, ya el riesgo cardiovascular o el riesgo de que vaya a tener algún infarto se iguala y hay veces que se llega a superar si no se toman las medidas adecuadas. Ok. Qué triste. Sí. Siempre, siempre descuidando a las mujeres. No, y es que se batalla más para diagnosticarlas, aguantan más el dolor, no quieren Ujú. preocupar a la familia. Ujú. Entonces, ahí hay muchas cuestiones que sí influyen en que tengan una atención más tardía o diagnosticada. O en algunas cosas le dicen que nada más es la menopausia, que le falta el aire porque son los bochornos o porque está escandalosa. Y la verdad es que no. Ujú. O sea, cuando un paciente llega al consultorio o a urgencias Ujú. por un síntoma, tenemos la obligación de descartar lo peor Ok. Ajá. para poder salvar una vida. Ujú. Acabas de mencionar algo importante, algo a lo que se nos ha enseñado que hay que tenerle miedo, y es la palabra infarto. ¿Por qué ocurre un infarto, Doc? Ok. El infarto, hay varios tipos de infartos. Ujú. ¿Sí? Hay infartos en las que se ocluye totalmente por un coágulo la arteria Ujú. y hay otro en el que se forma parcialmente el coágulo, pero queda un poco de flujo. Ujú. Eh, Independientemente del tipo de infarto, lo que tenemos que recordar es que lo que significa es que el paso de sangre se está obstruyendo hacia el tejido del músculo del corazón. Ujú. Y entre más tiempo esté ocluida esa arteria, el tejido va a empezar a sufrir. A partir de los 15 a 30 minutos ya empieza a morir ese tejido. Ok. Y ese tejido ya no se va a recuperar. Ujú. Ya no va a ser tejido funcional. Se va a formar una cicatriz y es lo que nos va a llevar posteriormente a la insuficiencia cardíaca o a la dilatación del corazón o el agrandamiento del corazón. El infarto se da en varias etapas. Ujú. El infarto más común es porque se forma una placa de colesterol y calcio en la pared de la arteria Ujú. y la cubierta del del vaso, se va adelgazando cada vez. Y por factores como el incremento de la presión, que se ponga más espesa la sangre, por colesterol, el azúcar elevada, esa superficie se va a romper. Ok. Podemos imaginarlo como si fuera la piel cuando nos raspamos y Ujú. salen muchos puntitos rojos Ujú. y después se forma un coágulo. Ujú. Pues en la piel como quiera, pues no hay nada que se obstruya, pero dentro del vaso pues sí tenemos un margen definido donde si llega a cierto punto pues se disminuye la circulación. Ujú. Entonces ese es el punto, cuidar esas placas que no crezcan y que se puedan estabilizar con medicamentos y que no lleguen a romperse para que se forme el coágulo. Ok. Perfecto. Mencionabas el tema de las arterias y todo esto. ¿Las arterias se pueden tapar de un día a otro o es un proceso que requiere tiempecito? No, de hecho empieza desde que nacemos. Ok. Nosotros más o menos aproximadamente un rango de colesterol LDL con el que nacemos es aproximadamente como de 35 a 50 miligramos por decilitro, 45, dependiendo de la bibliografía. Conforme vamos alimentándonos, ya que dejamos la leche materna, en las arterias se empiezan a crear lesiones. La primerita se llama estría grasa. Esa es la parte donde se enciende todo el problema de la aterosclerosis. Ok. Hay depósito de calcio y de colesterol, principalmente de colesterol inicialmente. Las células de la defensa quieren tratar de deshacer esa estría o esa placa, Ujú. pero en el intento generan más inflamación porque se comen la grasa, pero no la pueden destruir, no la pueden metabolizar. Ok. Entonces se generan un tipo de células que se llaman células espumosas. Ujú. Y esas células, al momento de que mandan señales, recluta más células a la zona. Con Ujú. el paso del tiempo, lo que era una estría va a ir creciendo hasta que abarca más del 40% de la luz del vaso. Bueno, Ok. la circunferencia. Entonces,
A partir del 40% ya no puede crecer hacia afuera del vaso y empieza a crecer hacia adentro para disminuir la luz del mismo. Ujú. Va a ir pasando a través de los años. Entonces, generalmente ahorita se considera que a partir de los 40, 45 años en el hombre ya se encuentra con placas ateroscleróticas si no ha tenido un cuidado adecuado, una prevención de hacer ejercicio, tener buena alimentación, dormir bien, evitar el estrés, la contaminación. Ok, entonces podríamos decir que un infarto no aparece de la nada, sino es Así algo es. que se va desarrollando de poquito a poquito hasta que pasa. Vamos ganando puntos aquí. Ay, no, qué horror, Sí, qué miedo. sí, sí. Entonces, Doc, algo que creo que ha estado pasando recientemente y cada vez es algo más normal es que podemos llegar a ver o a leer que en personas más jóvenes hay casos de infartos y a veces infartos fulminantes. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Por qué cada vez la gente se infarta más joven? Tiene que ver mucho con el estilo de vida. Ok. Era muy diferente la forma que comían anteriormente nuestros abuelos, nuestros padres, a lo que estamos nosotros haciendo. La vida cada vez se ha vuelto más exigente, más largos los tiempos de traslado. Lo que queremos es tener una solución rápida, entre ellos la comida, que llegamos a comer pizzas, hot dogs, hamburguesas, todo lo que podemos obtener de manera rápida, que ni siquiera sabemos cómo está preparado. No sabemos si cambiaron el aceite o si lo Sí. están reutilizando. Entonces, el problema que tenemos ahorita en los adultos, el más joven que he tenido infartado, que he podido atender, es de 30 años. Bastante, bastante joven. El problema que tenemos es que las arterias del corazón pueden desarrollarse conforme va pasando el tiempo, o pueden crecer o hacer nuevos vasos sanguíneos. Entre más jóvenes nos infartamos, menos tiempo tenemos de formar nuevos vasos sanguíneos. Okay. Por ejemplo, y no digo que no lo tomen como protección lo que voy a decir, pero, por ejemplo, el paciente que fuma está constantemente inhalando sustancias que hacen que la circulación se apriete poquito y disminuya la oxigenación en el tejido. Okay. Al disminuir el oxígeno en el tejido, manda señales para que se empiecen a formar nuevos vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, a largo plazo, un adulto mayor, ya 60, 70, 65, 70 años, ya tuvo tiempo para desarrollar nuevos vasos. Y un paciente fumador también pudo desarrollar nuevos vasos, pero por el estímulo constante. No lo recomendamos, obviamente no lo recomendamos, pero sí, también es una diferencia importante en cuanto a los desenlaces, porque como hay menor circulación en los pacientes jóvenes, si se tapa una arteria, todo el territorio del que depende esa arteria, pues va a verse afectado. Ok, desalentador, bastante desalentador. Sí. En cuanto a los síntomas que pudiéramos sentir ante un infarto, ¿cuáles son las señales de alerta que no debemos ignorar, Doc? ¿Hay algún indicio chiquito que me pueda decir de que, ok, esto no es normal, puede que mi corazón ya no esté funcionando de la misma manera, que mis arterias, algo esté pasando por ahí? ¿Qué es esa señal de alerta a la que debo de poner especial atención? Ok. Antes de eso, voy a aclarar un punto en la parte del dolor de pecho. Ok. En la consulta es muy frecuente que lleguen pacientes con dolor de pecho, pero sentido como piquetes. Es rara la ocasión en la que esto puede terminar en un infarto. Okay. ¿Sí? Es muy diferente el tipo de dolor, pero los síntomas principales son el dolor en el pecho, la sensación de opresión y la falta de aire. Es muy importante la sensación de falta de aire, ¿por qué? Porque al momento que el corazón no recibe suficiente sangre, ya no se contrae con tanta facilidad. Entonces empieza a aumentar la presión de la sangre dentro del corazón y esa presión aumentada se va hacia los pulmones. Al momento que incrementa un poquito la presión de la sangre dentro de los pulmones,
empiezan a batallar para respirar. Ujú, Entonces son los datos de está ya batallando el corazón para hacer su función. ujú, El dolor de pecho, la falta de aire y las irradiaciones. Pero no podemos dejar de lado las poblaciones especiales, ujú, los adultos mayores, los diabéticos y las mujeres. ujú. En el caso de los diabéticos, tienen un dolor, un daño crónico en los nervios y alteraciones de la sensibilidad. Ok. Entonces, eso va a generar que no presenten el dolor igual. En estos pacientes, cualquier molestia en la boca del estómago, que sientan un ardor, sensación de vacío, que empiecen a sudar, hay que llevarlos a urgencias. Ujú, No hay que retrasar esa parte. ¿Sí? En las mujeres, sobre todo, hay un caso que me tocó hace un mes, una embarazada de ujú. 32 años, bueno, de 32 años, sí, 32, 33 años, hizo un infarto estando embarazada, Ok. pero hizo un infarto diferente porque en lugar de romperse la placa de colesterol y calcio que estamos acostumbrados a ver, Ujú, la pared del vaso tiene 3 capas ujú. y la del centro se separó por formación de un hematoma, o sea, Ok. acumulación de sangre. Ujú. Se llama disección coronaria espontánea. Son más difíciles de tratar y se retrasa mucho el tratamiento porque empiezan con que, no, pues es un dolor de pecho, ha de estar así por lo de la pancita y que después de que comió va a tener indigestión y se retrasa el tratamiento de la paciente. Ok. Entonces, sí tener mucho cuidado con las poblaciones especiales. El adulto mayor también es un desafío, sobre todo con el paciente que ya hizo demencia senil, que tiene Alzheimer, que tiene un poco de dificultad para la comunicación. Ujú, Y sobre todo también en el aspecto de que ya no quieren preocupar tanto a la familia. ujú, De hecho, en la plática de la mañana que estábamos platicando de que en las temporadas de fiestas decembrinas, por ejemplo, el 24, 25 y 30, 31, no hay infartos, pero los días posteriores salen todos ujú. y llegan más graves Claro. por el hecho de que se aguantan el dolor para no molestar a la familia y no arruinar la fiesta. Entonces, sí también es un poco de responsabilidad propia de avisar cuando estás teniendo síntomas para poder recibir la atención. Ok. Algo que hemos visto años y años y años en películas, en todo lo que vemos en la televisión, es de que, "Ay, es que me empezó a doler el bracito Sí, izquierdo, infarto". ¿Real? ¿No real? ¿Qué tan cierto es que si me duele el brazo ya me estoy infartando? depende de cuándo se presente el dolor, Ok. porque también llegan a la consulta y te dicen, oiga, ¿sabe qué? Pues es que me duele el hombro, el brazo, cuando haga ejercicio y le falta la respiración, no me falta la respiración, pero es cuando hace ejercicio o cuando mueve el hombro. Ah, no, cuando muevo el hombro. Saber cuáles son los desencadenantes del dolor. Ujú, No es lo mismo que sea porque levanto la pesa mal o porque estoy haciendo algún otro tipo de ejercicio, dominadas, o que estoy caminando y empiezo con la sensación de falta de aire o presión en el pecho, que se puede irradiar a brazo izquierdo, brazo derecho, no es excluyente el lado en el ok. que se vaya. De Ajá. hecho, puede irradiarse nada más a los puros hombros y de Ujú, manera bilateral o hacia la espalda. ok. ¿Sí? Entonces, otra de las características también que se puede llegar a presentar es que se irradia cuello y mandíbula y en algunas ocasiones sienten como si fuera una sensación como de calambres en los dientes. Ujú, ¿Sí? Y hay otros que refieren como si les estuvieran ahorcando el cuello. ok. El paciente cuando ya se da cuenta empieza a sentir ansiedad y generalmente cuando platicas con ellos te dicen, es que siento que me voy a morir, que se le llama sensación de muerte inminente. Ujú, Entonces el cuerpo solito va avisando, ujú, pero volvemos a lo mismo. No podemos quedarnos con la duda de, bueno, ya moví poquito el brazo, me dolió, hay que ir a atendernos, hay que ir a revisarnos. ujú. Siempre que haya un dolor, porque ningún dolor es normal, hay que ir a revisarnos. Ok, entonces, con respecto a eso, ¿cuál es el tiempo ideal para buscar atención médica? Digamos, ya tengo este dolorcito en el Uh -huh, pecho, rarito, nunca uh lo -huh, había sentido. Y luego empiezo a sentir como en los hombros de que, ok, esto no es normal. uh -huh. El abdomen, en el estómago, siento así como también opresión. ¿Cuánto tiempo a partir de aquí tengo en el que
yo pueda llegar contigo o pueda llegar a urgencias y pueda salvar mi vida. Ok. Ahí tenemos que hacer dos puntos, dos apartados. Porque está el dolor crónico, que es una angina crónica, o sea, de mucho tiempo de evolución, y la angina por infarto, dolor de pecho. Ok. ¿Sí? La angina crónica, pues la podemos manejar por medio del consultorio, estudiarlo con calma, ofrecer medicamentos para que se quite la molestia, en lo que revisamos bien las arterias del corazón con algunos estudios. El paciente que tiene dolor agudo por el infarto, no se esperen, por favor. Hay que ir a urgencias. Y aquí lo importante es que en cuanto empiece el dolor, por cada 30 minutos que nosotros retrasemos la atención, más o menos se va a incrementar la mortalidad de entre 7.5 y 10%. Ok. Entonces, por eso es importante atendernos rápido. De hecho, lo ideal es que una vez que el paciente llega a un hospital, se atienda en menos de 120 minutos y pase a cateterismo. Es el tiempo meta que tenemos para revascularizar o reperfundir a nuestro paciente. Ok. Bien, bien importante. ¿Qué más en esa cuestión? Si tenemos que tener cuidado, sobre todo, si ya me pasó, por ejemplo, con un tío que fue el primer cateterismo que hice cuando llegué aquí a Chihuahua. Ok. Llegué y a la semana se le ocurrió infartarse a mi tío. Y toda mi familia estaba gritando y no sabía ni qué hacer. Y mi tío acostado tumbado en la cama. Lo primero que hay que hacer, si estamos acompañados, es mantener la calma a todos. Porque histéricos no vamos a lograr nada. Hablarle a una ambulancia y valorar tiempos. Si la ambulancia llega rápido, la esperamos, que sería lo ideal para tener una buena atención y una vigilancia durante el traslado, porque es un infarto. ¿Sí? Si estamos solos, ¿qué es lo que yo recomendaría? Quedarnos tranquilos, activar el sistema médico de urgencias, hablarle a Cruz Roja, a Urge a nivel estatal, dejar abierto sin llave, portón, puerta principal y estar cerca de la salida para que pueda acceder el equipo de paramédicos y poder entrar y rescatar y no tener que nosotros estar haciendo alguna maniobra con el dolor y estarnos parando, porque los pacientes que se infartan, un 35-40% de los pacientes van a fallecer antes de llegar al hospital. Ok. Y eso es muy triste. Entonces, tampoco se recomienda que si tengo dolor de pecho, ande manejando. El corazón puede hacer latidos anormales durante el infarto y hacer que el corazón se detenga y presentar un paro, que es diferente al infarto. Okay. El infarto es la obstrucción de la arteria y la pérdida de flujo de sangre. Y el paro cardíaco es que el corazón deja de latir. Okay. ¿Sí? Que en algunas ocasiones han sido como usados como sinónimos por los pacientes, entonces pues, aclarar esa parte. Entonces, sí, por seguridad de uno mismo y de los demás, no conducir si tenemos síntomas de infarto. O sea, digamos que el infarto puede durarme unos minutitos, puedo estar. Y en el paro, paras, así es, literal. Sí, o literal, sea, ya. se acabó. Ok. ¿Ok? Y ahí ya se necesitan maniobras de reanimación, las compresiones en el pecho, descarga eléctrica, aplicación de medicamentos. Okay. Que no queremos que llegue a eso el paciente. Ok. Pero como te comento, una importante cantidad de pacientes infartados muere de esa forma. Entonces, por eso no hay que retrasar. Okay. El tiempo es músculo. Si tenemos síntomas, hay que buscar atención. Y lo más importante es ir a un hospital que cuente con sala de hemodinamia. En este caso, Cristus Muguerza del Parque cuenta con sala de hemodinamia para poder hacer el traslado rápido de urgencias a cuarto piso y poder revascularizar al paciente de manera inmediata. Entonces, sí es importante fijarnos a dónde vamos a que nos atiendan. Claro, definitivamente. Acabas de decir algo, el tiempo es músculo. ¿A qué te refieres con eso, Doc? Lo que mencionábamos, entre más tiempo dure esa arteria tapada, más tejido va a morir. Ok. Podemos hacer una analogía. Imaginemos una pared con sus ladrillos y esos ladrillos están unidos con cemento.
Los ladrillos son el músculo cardíaco y el cemento es el tejido que lo mantiene unido, que es el tejido conectivo, así se conoce. Cuando se presenta un infarto, esas células o esos ladrillos van a ir desapareciendo, se van a ir muriendo y dejan huecos o espacios. Okay. Esos espacios, esos huecos no se quedan así, son reemplazados por ese tejido fibroso que tenemos de unión. El problema más grande es que dependiendo de la extensión del infarto, esa pared puede quedar más débil e ir creciendo, creciendo y haciendo que el corazón se dilate. La complicación que tenemos con el infarto a largo plazo es la insuficiencia cardíaca, o sea, que el corazón pierda fuerza para contraerse y cada vez saque más sangre. Y eso nos va a llevar a la falla cardíaca, que es la complicación más tardía que tenemos. ¿Sí? Ok. Ok. Está bastante complicado, pero bueno, ahora sí, entrando en materia. Nos estás comentando acerca de la importancia de contar con una sala de hemodinamia. Sí. En la sala de hemodinamia tú realizas procedimientos, que es tu especialidad específicamente. Sí. Me gustaría que me platicaras un poquito sobre qué es un cateterismo. Okay. El cateterismo es un procedimiento mínimamente invasivo, o sea, se hace a través de una punción, ya sea de las arterias de las piernas, que ya es poco frecuente que se realice por esta zona, y generalmente lo realizamos por cualquiera de las dos manos. A través de las arterias de los brazos subimos unos tubitos que se llaman catéteres hasta el nacimiento de las arterias del corazón. El extremo del tubo nos ayuda para engancharnos en el nacimiento de las arterias. Una vez que hacemos esa parte, inyectamos medio de contraste. También es importante, si es alérgico al medio de contraste, avise de manera temprana para evitar complicaciones. Se administra el medio de contraste y se encuentra la lesión. Hasta este punto llegamos a la parte del cateterismo diagnóstico, ¿sí? Okay. Porque el cateterismo se divide en dos fases, en la parte diagnóstica y la parte terapéutica o intervencionista, ¿sí? Dependiendo de la zona en que se esté obstruida la arteria o no, se decide qué es lo que se va a hacer. Estamos trabajando sobre un órgano vital, que es el corazón. Las complicaciones son muy raras. En un infarto sí es un poco más alto, pero por el hecho de estar infartado, el riesgo de complicaciones puede estar entre el 3 y el 5%. Okay. En el otro aspecto que te comentaba, el paciente con angina crónica, el riesgo es mucho menor. De hecho, llega hasta el 1% en las partes más bajas. Entonces, el riesgo no es tanto el cateterismo, sino el estado clínico del paciente y las complicaciones que se pueden desarrollar. Ya una vez que pasamos a la parte terapéutica, que ya lo conocemos como intervencionismo coronario percutáneo o en algunos casos angioplastía, ¿qué es lo que hacemos? Por ese mismo tubito o catéter que utilizamos, bajamos un alambre que es muy fino y flexible, que se llama guía coronaria. La pasamos por todo el trayecto de la arteria y atravesamos el coágulo hasta la parte distal. Esa guía coronaria nos va a servir como si fuera un riel o un camino para poder bajar todos los dispositivos que tenemos para poder restablecer la circulación del corazón. Generalmente utilizamos primero un balón, que es como un globo, que inflamos adentro de la arteria para deshacer el coágulo y también dilatar la placa de colesterol y calcio y que mejore el flujo hacia la parte distal. Okay. Lo ideal ahorita en las guías es que después de eso no se quede esa zona descubierta, sino que pongamos después, en ese momento, o el stent, el famoso stent, que consiste en una malla en forma de tubo que va pegadita y comprimida afuera de otro balón. Y adentro del vaso sanguíneo y en la zona que queremos que se implante, abrimos el balón, se expande la plataforma de metal y ahí se queda. Nos sirve como una férula, por así decirlo, para que pueda quedar el flujo permeable. Okay. Aquí hay una parte bien importante que recalcar. El stent
nos ayuda a salvar vidas, pero no es una terapia definitiva. Aquí lo importante es que el cateterismo y la apertura de la arteria nos ayuda a que posterior a esto, el paciente tenga oportunidad de recuperar hábitos adecuados. Okay. El tratamiento no termina nada más en la angioplastía. Viene la toma de medicamentos para evitar de que los stents se tapen, la disminución del colesterol o triglicéridos, el ajuste de la alimentación para que baje los niveles de glucosa, la pérdida de peso, y se recomienda de manera muy importante que el paciente vaya a terapia de rehabilitación cardiovascular. Okay. Tengo un compañero que dice que es la cerecita del pastel y es verdad. Entonces, el concepto de que ya me hicieron el cateterismo y se acabó mi tratamiento y puedo regresar a mi vida normal no existe. ¿Sí? Okay. Tenemos que hacer cambios de fondo para que esto pueda ser de manera más durable. Un stent bien colocado y bien cuidado en un paciente que toma todas sus medidas puede durar permeable 15, hemos visto pacientes cuando estaba haciendo la especialidad hasta 20 años permeable un stent. Okay. Entonces, les puede ir bastante bien siempre y cuando se cuiden. Y sí, muy importante la parte de la rehabilitación cardíaca. Suena como un procedimiento, porque no es una cirugía. Entiendo que no es una cirugía. No abrimos ni nada. De hecho, el paciente va a estar nada más ligeramente sedado, pero va a estar despierto. Okay. Y la anestesia se pone nada más en la mano. De hecho, es lo que más molesta el cateterismo. Pues va a sentir un poco de ardor con la lidocaína que pasa en unos 30, 40 segundos. Y a partir de ahí ya no debe sentir absolutamente nada. Entonces es un procedimiento que realmente no duele. En teoría no. Hay algunos pacientes que tienen algún umbral de dolor un poquito más bajo y toleran menos el dolor, y hay pues que darle un poquito más de sedación profunda, pero realmente en el 95-98% de los casos se hace con el paciente despierto y sin molestias, de hecho. Ok, perfecto. Acabas de decir algo muy importante, Doc, y es algo que mencionamos en otro capítulo. Hay veces que tenemos esta mentalidad de tengo que mejorar, tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que bajar el colesterol, tengo que hacer ejercicio, alimentarme bien, hacer cosas para que me coloquen el stent, para pasar por el cateterismo y que salga bien. Y ya, hasta ahí llegó mi progreso y mi esfuerzo para estar bien. Sí. Y después, ¿qué pasa? El problema es que si no nos cuidamos y volvemos a los mismos hábitos, el stent se va a tapar. Okay. O sea, el stent es un cuerpo extraño. Es como cuando nos enterramos una astilla y que se empieza a hacer pus alrededor y que trata de sacarlo el cuerpo. Adentro del corazón no se hace pus, pero sí el cuerpo trata de cubrirlo. ¿Sí? Entonces, esa respuesta inflamatoria ya se ha disminuido mucho con las nuevas generaciones de los stents. Se llaman stents medicados. Okay. Traen un medicamento en las plataformas del stent que lo que hacen es que disminuye el proceso de inflamación y que acepte mejor el cuerpo el dispositivo. Con esto logramos que tenga una duración más amplia sin obstruirse el stent. Porque a final de cuentas, tenemos que ser sinceros, o adelante del stent o dentro del stent puede crecer nueva placa. ¿Sí? Okay. O sea, no es por eso comentamos, no es una solución definitiva, es una muy buena solución que puede darnos resultados hasta 15, 20 años bien cuidados, ¿sí? Pero que si no se cuida, se va a tapar luego. Entonces, okay. Y es una inversión importante la que se hace para hacer el procedimiento. Entonces, pues más vale cuidar esa inversión. Claro, definitivamente. ¿Sí? Y sobre todo esto, también lo mencionábamos en otro capítulo. No se trata de que me cuide yo ahorita para que esté bien mi stent ahorita y 2, 3, 1 año, muy bien. Y después, fatal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Entonces, pues vale la pena también recalcar esto de que es importante el cuidado preventivo y en dado caso de ya tener el antecedente, de tener este procedimiento,
pues cuidar Sí. mi corazón, porque es exactamente eso. No es algo que sea normal de mi cuerpo no lo produjo y obviamente lo va a querer rechazar. No es algo que haya nacido de mí como tal. Mencionabas también este tema de se tapa el stent, se tapan las arterias. ¿Qué pasa si durante este procedimiento tú encuentras una arteria tapada? ¿Ya en qué momento? ¿Después de que se colocó el stent? O antes, o cómo te puedes tú dar cuenta de que yo tengo una arteria tapada. Ah, ok. Cuando llegan a urgencias los pacientes, con los síntomas típicos, lo primero que va a hacer es que en menos de 10 minutos se le hará tomar un electrocardiograma. ¿Ok? En el electrocardiograma nosotros buscamos ciertas características. Hay Ujú, una parte del electro que se llama segmento ST, ujú, que puede tener cambios en el nivel, puede estar elevado, puede estar deprimido. Hay otra zona que se llama onda T, que puede también tener cambios y que nos hablen de que el corazón está sufriendo por falta de irrigación. ok. Al mismo tiempo, si no presenta alguna de estas características, pero el dolor es muy típico, también van a tomar muestras de sangre para tomar unas enzimas cardíacas, principalmente las troponinas. Y Ujú, actualmente se utilizan las troponinas de alta sensibilidad ujú, porque nos dan resultados más pronto y podemos confirmar o descartar la presencia del infarto. ok. Pero ojo, lo que mencionabas ahorita de que si se quitaba o no se quitaba el dolor, era o no infarto, también es importante, porque hay dolor tipo angina, pero que se llama angina inestable. Ujú, La angina inestable nos habla de un dolor intermitente que va y viene dependiendo las demandas de oxígeno y de frecuencia cardíaca que tenga el corazón, ok. que también es una urgencia. Ujú, Pero ese paciente puede tener cambios intermitentes en el electrocardiograma que no veamos en el primer electro y que presenta dolor posteriormente durante la estancia en urgencias porque llegó sin dolor del coche a urgencias, llegó sin dolor, se le quitó durante el traslado, y en urgencias presenta otra vez el dolor, posterior al primer electro, se le toma el electro y vemos los cambios, ujú, ¿sí? Entonces, sí es una parte importante mencionar esa parte. Eh, el dolor que va y viene de manera intermitente y sobre todo que se desencadena con la actividad física, también tiene que ir a revisar sus urgencias. ok, ok. Fíjate que acabo de tener una duda muy importante. También es muy común actualmente que tenga la gente, y personalmente en mi familia, casi todas las personas tienen problemas de corazón, de presión Uh -huh. alta. La presión alta puede ser un desencadenante para que yo pueda tener un infarto. Sí. Los factores de riesgo los vamos a dividir en dos tipos. Ok, Los factores de riesgo modificables ujú, y los no modificables. ok, Los no modificables, pues no nos vamos a salvar de ganar años. No vamos a poder cambiar si somos hombres o mujeres, ujú, genéticamente o biológicamente. La carga genética, pues no podemos cambiarla a nuestra familia. Eh, y esa parte, pues ahí va a estar siempre. ujú, Pero tenemos los otros riesgos que son modificables. ok, Dentro de los factores de riesgo modificables está la hipertensión, ujú, la diabetes, el paciente con enfermedad renal crónica, que esté en un apartado especial porque estos pacientes hacen lesiones en las arterias del corazón muy duras, calcificadas ujú, específicamente, por todo el problema que tienen con el metabolismo del calcio, vitamina D y que se desencadena por la enfermedad renal. También los niveles de colesterol y triglicéridos es importante, los niveles de azúcar y la hipertensión. La presión arterial nos ayuda a mantener la circulación de manera adecuada, ujú, pero cuando se incrementa va a generar daños sobre las paredes de los vasos sanguíneos. ok, Y volvemos a la analogía del raspado superficial, ok, en el que se hace una curación, pero se forma un callito, por así decirlo, ujú, y después ese callito puede otra vez limarse y luego volver a crecer y van juntándose ok, cicatrices ok, encima. Y ahí es donde viene la diferencia entre la angina crónica que manejamos ahorita, porque se va tapando poco a poco el vaso, ujú, o la angina por un infarto
que es de manera abrupta o una angina inestable. Ok. En cuanto, bueno, ya definimos esto, que puede ser que yo venga cargándola desde mucho tiempecito, que Ajá. haya factores que estén fuera de mi alcance como la genética y todo esto que me acabas de mencionar. ¿Hay algo específicamente que me pueda causar un infarto? Es un acúmulo de factores. Ok. Eso, o sea, así que es como ir al súper y andar juntando puntos. Ok. O sea, Ok. sí. Uno sabe lo que escoge Ajá. y si se lo lleva o no se lo lleva. Ok. Puedo ser diabético, Ujú, pero estar muy bien controlado. ujú, Hacer actividad física, ir a natación, hacer spinning, pesas, aumentar mi masa muscular, porque ahorita lo que buscamos ya no es tanto centrarnos en el peso como tal, sino como factor de riesgo disminuir la cantidad de grasa que tenemos y cambiarla por incremento en la masa muscular. ujú. Entonces, es una sumatoria de eventos para que pueda llegar uno al infarto. Ok. Y, por ejemplo, hace un tiempo yo escuché un caso de una persona que era un atleta de muy alto rendimiento. Vida ejemplar, sana, esas de que sí comí mal, me comí una quesadilla y tú dices, ay, eso es comer mal, Dios mío. Y se infartó y falleció. ¿Puedes explicarme el por qué pueden llegar a suceder estas cosas? O sea, ¿hay un efecto genético? ¿Qué pasa detrás de esto? Ahí hay que diferenciar también un poquito. La mayoría de las muertes, por ejemplo, que son más sonadas de los futbolistas Ajá. que en el campo, Uh-huh. no son tanto por infartos, se llaman muerte súbita. Ok. O sea, generan una arritmia Uh-huh. que hace que su corazón se pueda llegar a detener. Uh-huh. ¿Sí? Ahí es por diferentes factores. Es por el grosor de la pared del corazón, que entre más grosor, más riesgo de que se puedan llegar a presentar arritmias, Uh-huh. porque tiene alteraciones en el sistema de conducción eléctrico y que pueden desencadenar este tipo de paros. Uh-huh. Y en otros pacientes, pues sí puede haber una predisposición genética, sobre todo en los pacientes que tienen problemas de se llama hipercolesterolemia familiar, Ok. que ya tienen antecedentes de familiares Uh-huh. que tienen problemas de colesterol y triglicéridos. Uh-huh. Pero hablamos de colesterol y triglicéridos que está por arriba de 400, 500. Ok. Sí, Altísimo. sí, Ajá. no del colesterol que manejamos la mayoría de la población. Uh-huh. Que eso también nos lleva a otra cosa también muy importante, perdón que me desvíe. Tenemos y me pasa muy frecuente, que llega el paciente al consultorio y va a cierto médico, le dice, no se preocupe, los valores están por debajo de lo que dice el valor normal de su laboratorio. Eso no se usa. Eso es importante que lo recordemos. A los pacientes, cuando los vemos en consulta, los estratificamos por riesgo. Uh-huh. Riesgo bajo, intermedio, alto o muy alto. Uh-huh. Esto con la finalidad de ofrecer maniobras preventivas antes de que se infarte y que Uh-huh. presenten el dolor. Entonces, se utilizan escalas para ver qué tanta probabilidad hay que tenga un infarto, tanto cerebral, al corazón, enfermedad arterial periférica, a 10 años o a 20 años. Uh-huh. Y, váyame, me perdí. ¿Qué estaba diciéndote? Perdón. Me estabas diciendo acerca de, pueden ser varios los factores que me pueden llevar al infarto. Ya me acuerdo. Perdón. Los niveles de colesterol. Sí. Es importante que sepamos que los niveles de colesterol normales ahorita para disminuir riesgo cardiovascular es entre 70 y 100, 116 máximo. Uh-huh. ¿Sí? Si ya tenemos factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, el riesgo incrementa. Preferimos tenerlo por debajo de 70 miligramos por decilitro. Y en los pacientes que ya tuvieron un infarto, como tal, es disminuir a menos de 55 el colesterol. Ok. Sí. Uh-huh. Y hay muchas estrategias para eso.
Ya hay medicamentos inyectables, que hay unos que se inyectan cada 15 días, hay otros que se inyectan cada 6 meses para mantener el colesterol lo más bajo posible. Tengo un paciente que tiene colesterol de 18 y anda por la vida como si nada. No, al principio se tenían miedo de que hubiera daño neurológico por los niveles tan bajos de colesterol y triglicéridos. La verdad es que ya conforme ha ido pasando el tiempo y la experiencia con estos medicamentos, se ha visto que no hay daño en la parte neurológica. Ok, Sí. Perfecto. Es muy interesante todo. Personalmente, a mí me gusta muchísimo el tema del corazón, me parece súper interesante y cómo es un órgano tan importante, cómo es un órgano que si de repente nos mete uno que otro sustito, es un órgano al que desafortunadamente estamos muy mal acostumbrados a escuchar de que hay hipertensión o ay, está pasando esto, de que hay los infartos, pero no, nada, pasa, sigue, continúas. Y realmente no lo cuidamos. Es muy interesante cómo a lo largo de todos los capítulos de Espacio Saludable me he podido dar cuenta de que básicamente la fórmula para que una persona esté sana de todas las especialidades es la misma. Sí. O sea, no hay un cambio realmente grande. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, no te estreses. Parece imposible, todas parecen imposibles, pero son logrables. Y sobre todo, en alguna ocasión escuché en uno de los capítulos con un doctor que él me decía, hay un traje a la medida para cada paciente. Cada paciente tiene sus especificaciones de lo que a él le va a funcionar y sobre todo esto que me acabas de platicar, cómo puede sobrevivir una persona con un colesterol tan bajo y cómo hay casos de personas que tienen el colesterol altísimo y viven muy bien su vida. Con respecto a esto, Doc, me gustaría que hiciéramos una rapidísima dinámica de verdadero o falso y que me respondas así súper puntual a las siguientes preguntas. Si el dolor se quita, ¿ya no es un infarto? No, falso. Cualquier dolor de pecho y sobre todo si es intermitente, tiene que ir a revisión. Ok, perfecto. ¿Los jóvenes no sufren infartos? Falso. Dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga, de cómo nos hayamos cuidado, puede haber infartos a temprana edad. Muy bien. ¿Solo las personas con sobrepeso tienen enfermedades del corazón? No. Esa idea que tenemos de que los flaquitos no se pueden infartar también es falsa. Todo el mundo puede sufrir un infarto. Hay personas delgadas que tienen problemas de colesterol, triglicéridos, diabetes, hipertensión y que van a desarrollar infartos. ¿El estrés puede afectar al corazón? Sí, bastante. Sobre todo porque se libera mucha adrenalina al momento que se en esa parte. Y hay otras hormonas que se liberan, que también puede, por ejemplo, el cortisol, que ahorita anda muy de moda y famoso, puede elevar los niveles de glucosa, generar resistencia a la insulina, y también descontrolar la presión arterial. Entonces, sí, el estrés es muy importante, contribuyente actualmente a los infartos. Muy bien. Si me colocan un stent, ¿ya estoy completamente curado? No, falso. El stent es un adyuvante para que podamos recuperar nuestra salud, para que mejoremos nuestra calidad de vida y hábitos alimenticios adecuados, para tener una vida con mejor calidad y con mayor oportunidad de poder ser, de tener mayor bienestar, pues, en esta parte. Sí, porque creo que la palabra normal aquí ya no entra. No es la normalidad depende mucho de cada persona. Entonces, si la pregunta es, ¿voy a hacer mi vida normal? No, desgraciadamente no. Vas a poder hacer todas las actividades, no vas a estar limitado en nada en cuanto a actividades físicas, pero sí hay que cuidar la alimentación, controlar todos los factores de riesgo que mencionamos anteriormente. De acuerdo, Doc. Ha sido un tremendo gusto tenerte aquí. Ha sido una plática súper interesante. Y generalmente al final del capítulo les digo a nuestros especialistas que me den un consejo cuando las personas escuchan cierta palabra. Hemos escuchado también mucho que la enfermedad del siglo es el estrés. Me acabas de responder la pregunta, ¿el estrés puede afectar el corazón? Entonces,
lo que me gustaría que hicieras es que le dieras un mensaje a nuestros escuchas sobre cómo lidiar con el estrés y cómo no dejar que el estrés afecte a mi corazón. Bueno, eso es un poco complejo porque depende mucho de cada persona, pero algo que creo que a mí me ha funcionado es hacer o buscar cosas que disfrute, que no me causen alguna incomodidad, tratar de llevar una vida equilibrada, que hay veces que no se puede, pero darnos tiempo para realizar ejercicio. No nos quitan nada 30 minutos de ejercicio intenso a moderado al día. Las recomendaciones ahorita son realizar ejercicio vigoroso 150 minutos a la semana. Si lo dividimos en 5 días, van a ser 30 minutos. Darnos tiempo para cuidarnos, porque el tiempo no vuelve. Y los únicos que vamos a terminar afectados, pues somos nosotros. Doctor, muchas gracias por tu mensaje. Gracias por la invitación. Me gustaría que me dijeras dónde te podemos encontrar. Ok. Bueno, yo me encuentro ahorita trabajando aquí en el Hospital Cristus Muguerza del Parque y mi consultorio se encuentra en el Hospital Ángeles Chihuahua, en la Torre 2. Ok. Ya próximamente por acá. Muy bien. Doctor, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esta plática, ha sido súper interesante. Y pues ya saben, tener dolor no es normal, cosa que lo decimos cada uno de nuestros capítulos. Sentir estas opresiones en el corazón, vivir constantemente en estrés, sí nos pueden afectar importante a nuestra salud hoy y en el futuro. Entonces ya sabes, ante cualquier dolor del corazón está aquí el doctor Tomás Hernández, médico, cardiólogo intervencionista. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar en este capítulo de Espacio Saludable. Nos vemos pronto y, sobre todo, cuida muy bien de tu corazón.